Ahora quisiera considerar con ustedes en la epístola a los Romanos nuevamente en el capítulo 1. Vamos a pensar algunas cosas en relación al Evangelio, comenzando. Vamos a estudiar o ver la segunda parte del capítulo. Vamos a ver algunos aspectos, algunas cosas en relación a Dios, algunas tres cosas al menos que han abundado en el ser humano y la condición del ser humano. Y vamos a notar también cómo o cuál es la buena noticia del Evangelio que Dios presenta para el pecador. Ahora quisiera comenzar leyendo en Romanos capítulo 1 y el versículo 18. Y allí dice, vamos a ver algunas cosas en relación a Dios. Comienza diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Una de las primeras cosas que notamos allí en Romanos capítulo 1 en cuanto a Dios es que quizás algunas personas tienen la idea equivocada de Dios, que Él es un ser, digamos, impredecible en cuanto a su justicia, así como quizás algunos dioses de la mitología antigua que pues se enojaban por cualquier razón y nadie sabía por qué y la pagaban con el mundo. Y piensan personas que quizás Dios es de la misma manera, que Dios en un arrebato de ira extraño e impredecible, pues la termina pagando con la humanidad. Y Dios no es así. Cuando Romanos capítulo 1, si es cierto, nos va a hablar acerca de la ira de Dios. Pero nos dice por qué se manifiesta la ira de Dios. Y dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda piedad e injusticia. De manera que ese enojo de Dios contra el pecado, ese oposición de Dios, indignación de Dios hacia el pecado, está en perfecta armonía con la justicia de Dios y se manifiesta, se revela desde el cielo contra lo que es impío y contra todo lo que es injusto. Y por eso entonces tendríamos que darle la razón. No podríamos acusar a Dios en manifestar su ira o en ejecutar su justicia, porque todo está hecho de acuerdo con su perfecta justicia y equidad. Entonces, Dios, desde el cielo, la ira de Dios se manifiesta contra toda piedad e injusticia. Y esto debe ser así, porque de otra manera, entonces Dios estaría siendo injusto. Dios estaría contradiciendo a sí mismo. Pero su ira, la ira de Dios se revela contra la impiedad, contra la injusticia. Pero otra cosa que vemos en el versículo 20. Entonces Dios no es que es un ser impredecible en sus reacciones hacia lo que ocurre en la humanidad. No, Dios cuando lo hace o cuando revela su ira es porque ha habido una rebelión, ha habido injusticia, ha reinado la impiedad. Y Dios debe hacerlo y actúa conforme a la verdad. Entonces el versículo 20 nos va a seguir hablando en algo más en cuanto a Dios, las cosas invisibles de Él. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Y aquí vamos a notar el poder y la deidad de Dios. Dios es el creador de todas las cosas. Dios hizo las cosas con la palabra de su poder. Dios sostiene el universo, de manera que ningún ser humano puede culpar a Dios por no tener conocimiento del Señor Jesucristo o no tener conocimiento en cuanto a la palabra de Dios. La misma creación revela, la misma creación, digámoslo así, da testimonio o habla a todo ser humano de que hay uno que hizo todas las cosas y delante de quien también debemos de dar cuentas. Y de manera que lo que dice Pablo a los romanos es que frente a Dios ninguna persona tiene excusa. Dios va a juzgar a cada quien de acuerdo al testimonio que haya recibido. Personas que han sido más responsables en cuanto a la palabra de Dios y en cuanto al Evangelio, pues Dios también va a juzgar cada cosa conforme a su justicia y conforme a lo que conocen de la palabra de Dios y del Evangelio. Pero también esto nos da a entender que no hay ninguna persona sobre el planeta Tierra que no haya tenido de alguna manera algún testimonio de parte de Dios
y por eso no hay ninguna persona que tenga excusas. De manera que Dios se revela. Dios no solamente lo ha hablado a través de la creación, pero Dios nos ha hablado a través de su palabra y aún más también a través del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios que vino a este mundo. De manera que Dios se ha comunicado con la raza humana, con el ser humano, con el fin de atraerle, con el fin de salvarle, con el fin de que pueda encontrar la justificación. Pero vamos a ver ahora algunas cosas que se dicen en relación a los seres humanos, a la condición de los seres humanos, y vamos a ver tres cosas que van en aumento y lo vemos no solamente Pablo lo describe en Romanos capítulo 1, pero lo vemos también en el día de hoy. Y lo que dice el versículo 22, podemos verlo en versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Aquí vamos a ver que el conocimiento va en aumento y lo vemos en el día de hoy, no solamente en el conocimiento de la ciencia, en el conocimiento de la tecnología, en el conocimiento de la comprensión del funcionamiento de muchas leyes en la naturaleza y otras cosas, la medicina. Vemos aumento en el conocimiento. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo allí, hay personas y ellos se envanecieron en sus razonamientos. El conocimiento los hizo pensar que pues tenían la razón sobre todas las cosas y más bien lo que terminó siendo es que profesando ser sabios se hicieron necios. Y así muchas personas, aunque hay mucho conocimiento en muchas áreas de la ciencia, pero han tratado de explicar con este conocimiento todas las cosas, el origen del universo y todo ello, y no se han hecho más que contradecir a sí mismos y darse cuenta o demostrar que al profesar ser sabios se están haciendo a sí mismos necios, que viven en un completo relativismo, que no hay ninguna base sólida para cualquiera de las creencias, que han tratado de poner de lado a Dios y tratar de explicar todas las cosas sin Dios, y no ha hecho esto otra cosa que aumentar la maldad y aumentar el pecado en el mundo, que no han resuelto ninguna ni explicado nada realmente, sino más bien se presentan y teorías tras teorías y nada realmente puede explicarse. Con evolución, con filosofía y con muchas otras cosas, pero están lejos de la verdad. ¿Y qué es lo que está diciendo? Realmente sí han mostrado que son necios. Al tratar de apartar a Dios y de negar a Dios, y han dado culto a las criaturas antes que el Creador. Y eso es exactamente lo que uno está viendo en el día de hoy. No solamente lo sabía Pablo y lo veía en sus tiempos, pero todavía hoy eso existe y abunda mucho. Ha aumentado mucho el conocimiento, pero aunque ha aumentado el conocimiento y personas quieren utilizar ese conocimiento para sacar de sus vidas a Dios, realmente nada de eso les da paz, ni nada de eso realmente llega a explicar muchas de las complejidades de nuestro universo, porque es necesario que Dios esté presente. Pero dice también que ha aumentado la mentira en el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y eso es algo que vemos el día de hoy, ese relativismo donde la verdad es puesta de lado y donde ninguna persona tiene la verdad y hay quienes dicen tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad y al fin y al cabo dos podemos tener la razón. Eso es algo completamente ilógico y es algo completamente lejos de la realidad. La verdad es una sola y es nuestra responsabilidad cuál es nuestra actitud respecto a la verdad. Pero la mentira es algo que se ha regado y que se ha abundado mucho en el día de hoy. Y esta misma tecnología ha permitido esto. Las puertas están abiertas y el río aumenta de la mentira, engañando a todo el mundo. Pero eso es parte de las consecuencias de sacar a Dios, quien es la verdad. Por eso dice más adelante el apóstol Pablo a los romanos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque esto es la realidad. Y cuando una persona saca a Dios, lo único que abunda
es precisamente la mentira. Pero vamos a notar al final del capítulo también que la mentira, o mejor dicho, el pecado ha aumentado. Versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Y allí vamos a ver entonces el aumento del pecado. ¿Por qué razón? Precisamente por abandonar a Dios, por querer negar a Dios, y se ha aumentado también la maldad en el mundo. Y esto no va a poder ser detenido, porque es una consecuencia directa de alejarse de Dios y de apartarse de Dios. El mundo se va a hundir cada vez más en el pecado. Pero no es solamente el mundo, es el ser humano individualmente, en donde por eso el Evangelio tiene que mostrar la realidad de cada persona. Delante de Dios está en esta triste condición. Sin embargo, lo que Dios está ofreciendo es precisamente la salvación de este mal. Y vamos a verlo más adelante en el libro de Romanos. Hay un versículo donde dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces lo que Dios está presentando es la buena noticia del Evangelio, de la salvación en Cristo. ¿Por qué? Porque por la gracia de Dios el ser humano puede encontrar la salvación. Ejemplo de esto lo vamos a ver en la cruz. Cuando al lado del Señor habían dos personas crucificadas, dos delincuentes, merecedores de ese castigo. Sin embargo, uno de ellos puso su mirada y su fe en el Señor Jesucristo y encontró la salvación y el perdón de sus pecados. ¿Por qué lo logró o por qué lo encontró? Porque había logrado hacer algo, porque había podido hacer obras, porque había convencido a Cristo de lo bueno que había sido en su vida. De ninguna manera. Lo recibió por la gracia, lo recibió por misericordia, el perdón de sus pecados, aún al final de su vida, no pudiendo ofrecerle a Cristo, ofrecerle a Dios absolutamente nada que le hiciera digno del cielo. Lo vamos a encontrar más adelante cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios diciendo de ellos que, dando una lista de pecado y diciendo de ellos que todo esto eran algunos de ustedes. De manera que aquellos hombres que habían vivido una vida entregada al pecado y a la oscuridad habían encontrado la paz y la salvación y el perdón en el Señor Jesucristo. Entonces esta es la noticia de Dios. A pesar de que el mundo se ha alejado de Dios, se ha aumentado en su mentira, en su conocimiento y en su pecado. Y Dios es justo en manifestar, en revelar su ira contra toda esta impiedad e injusticia. El Evangelio quiere presentar de parte de Dios la salvación, la libertad en Cristo, la justicia de Dios satisfecha en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por medio de su muerte y de su resurrección a todo aquel que pone la fe en Él. Entonces, esto es lo que el Evangelio presenta: a Cristo como el Salvador, cualquiera sea la condición, y lo vamos a ver en otras oportunidades con relación a lo que dice el capítulo 2 de Romanos. Pero lo que Cristo ofrece a cualquiera, aunque seamos indignos, la salvación y el perdón completo de los pecados. Ponga su fe en Cristo. Él es el Salvador del mundo.